Bienvenidos, Dios les bendiga. Continuamos con la clase consultar conexión base de datos. Lo que haremos ahora es modificar nuestra estructura básica para obtener no un solo resultado, sino un grupo de resultados. Para eso hago ahora la apertura del archivo consultar 1. Y aquí tenemos la estructura. La diferencia va a ser en que para este necesitamos un bucle. Ok, este sería para mí un bucle. En el caso anterior, nuestra función dependía de una bifurcación o una condicional if. Ahora vamos a utilizar un bucle y mientras existan resultados siguientes es porque hay un siguiente elemento, él va a seguir imprimiendo los datos. Entonces lo único que debemos cambiar es la estructura de esta sentencia, quedando de la siguiente forma. Entonces para no dañar, vamos a crear una sobrecarga o vamos a llamar a otra nueva función consultar, y a esta vamos a llamarla consultar 2, por ejemplo. Solo a modo de demostración, es la misma consulta, pero aquí digo donde cantidad, para que sea más de un registro, donde cantidad sea mayor a 10. ok, para este caso ya no utilizo la condición boolean, sino hago la condición el while, es decir, un mientras que, y lo que vamos a consultar es en el result set, el objeto result set tenga la propiedad de consultar el primero, el último, el siguiente, así como condiciones que me devuelven booleanes como si es el primero, si es el último. Entonces yo aquí diría anterior y siguiente, claro. Le voy a dar seleccionar siguiente. Mientras que exista un siguiente, entonces sería, por ejemplo, vamos a ver la muestra aquí. Le doy a editar y aquí digo donde cantidad sea mayor a 10. Este me va a devolver más de uno. Por ejemplo, el primero sería este first. Él me dice si existe un siguiente, él va a consultarse. Existe un siguiente, él encuentra el número 2. Entonces sí, entonces imprime. Recuerden que así funciona la consulta. El primero va a hacer la comparación, que esto sería una bifurcación en sí, me devuelve un boolean, y esa condición cuando sea verdadero va a entrar a la condicional. De resto, cuando sea falso, se cierra el ciclo. Entonces dice, ¿hay una siguiente? Sí, entonces imprime esta. Vuelve a consultar, es lo primero que hace antes de imprimir. Siguiente, existe un siguiente, se va al número 3 si existe, entonces lo imprime. Siguiente, existe un siguiente, sí, imprime esta. Y ahí vuelve a preguntarse, ¿existe un siguiente? No va a encontrar, entonces ahí termina el bucle. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente, ya puedo cerrar esta condición, este archivo, desechar, y voy a tomar los mismos, ya tengo los datos. Como este no es una bifurcación, sino es un bucle, ya no necesito la condición de lo contrario. Entonces mientras existan resultados, él va a tomar los resultados y los va a imprimir datos de la consulta. Entonces vamos a limpiar y construir el proyecto para verificar. Ok, por el momento no hemos encontrado error. Ahora aquí le decimos que en vez de consultar 1 va a consultar 2 y vamos a darle a ejecutar. Entonces él tomará todos estos archivos como ya hemos hecho el SQL en el servidor, pero los imprimirá en orden dentro del sistema. Entonces quedando así: conexión exitosa, fue la primera operación, y dice datos de la consulta según el SQL. En este caso el SQL que hemos asignado, que es según este SQL, él está tomando como resultado de esta sentencia dentro del servidor todo este grupo, y asimismo como las está tomando, el bucle le permite imprimir uno a uno. Mientras existan registros sigue imprimiendo, quedando así
En la salida el siguiente, código 1, esto ahora lo va a manejar en el orden que se encuentre dentro de los registros. Esto también se puede modificar ascendente y descendente. Código 2, código 3, código 7, este siendo el último elemento, y ahí termina el registro. Entonces, bueno, lo siguiente será que ustedes puedan hacer modificaciones propias. Por ejemplo, en un caso de interfaz, nosotros no necesitamos que aquí esté por defecto el SQL, sino que el SQL va a ser a partir de la interfaz. Yo aquí le voy a decir, bueno, quiero que sea para el código 1, para el código 2, para cuando la cantidad sea esto. Eso significa que se deben manejar varios filtros. Vamos a hacer esa última modificación para extender el video, y que vamos a crear la siguiente operación. Ya finalmente estos dos, consultar y consultar 2, quedaron solo de ejemplo para avanzar al siguiente nivel, que es con interfaz gráfica. Entonces vamos a hacer la interfaz. Sería un nuevo formulario, ventana, como siempre lo hemos estado creando. Ok, dependiendo de la paleta que vamos a trabajar, yo puedo trabajar con una de la librería Edison Core, un panel. Ok, voy a tomar las propiedades. Ejemplo, consultar base de datos. Muy bien. Lo siguiente es que en la paleta entre las propiedades del panel voy a cambiar uno de los colores a un tono que me agrade. Bien, listo. No hagamos más. Me ubico entonces en la paleta de controles Swing, una etiqueta. En este caso, la propiedad de esta va a ser grande, en color blanco. Ok, voy a tomar aquí el filtro. Este sería el filtro. Voy a tomar aquí un objeto de tipo lista desplegable. Modifico las propiedades de este también. Ok, en lo demás voy a intentar avanzar un poquito más rápido, para no extenderme en el video. Ok, avanzaré sin tantas explicaciones. Ok, este elemento me va a permitir a mí seleccionar el campo que deseo consultar, bajo qué parámetro deseo consultar. Entonces, la condición se va a establecer en un objeto de tipo campo texto. Esto va a ser para este ejemplo. Por ejemplo, voy a precargar los datos aquí y yo estaría llamando, primero sería seleccionar, después vendría código, después vendría nombre, después vendría descripción, después vendría cantidad y estado. Muy bien, son todos mis elementos, todo es correcto. Aquí yo estaría colocando la condición que
quiero que en este caso manejemos una nueva estructura. Yo voy a modificar este SQL. Yo puedo decir, bueno, donde descripción, que es la columna, contenga, esa es la sentencia like, contenga, y entre comillas coloco paréntesis para que sea en cualquier lado, porcentaje abre, porcentaje cierra, y si en cualquier parte del texto quiero que contenga A. Si una de las descripciones contiene A, él la va a mostrar, y entonces aquí, por ejemplo, herramienta, que hay una A, aquí hay dos A. Si contienen A, las va a mostrar. Para que sea más certero, por ejemplo, los únicos que contienen números es este con 6, este con 5. O puedo tomar, por ejemplo, una palabra en específico, como la palabra new o tesh. Entonces vamos a editarlo de nuevo. Dice donde contenga la palabra new. Perdón. Y continuar. Él me va a tomar la condición y dice ok. El único registro donde la descripción, este campo, contiene la palabra new o la combinación de estos tres caracteres, N, luego la E, luego la W, es esta. Entonces, bajo ese contexto, yo voy a formular esta estructura. Entonces, la intención es que contenga un dato. Y el resultado quiero que lo muestre en un área de texto. Vamos a cambiar el border, donde se encuentra border, a un border con título, y en el título voy a colocar resultado consulta. Ok. Lo siguiente sería que en este caso vamos a hacer la conexión con la base de datos. Entonces vamos a establecer ahora la conexión con la base de datos, así como lo hicimos aquí. Vamos a crear un objeto de tipo conexión. Ok, entonces me voy aquí ahora al código, digo conexión, perdón, sin el acento, base de datos C. Cuando él importó, cuando él entre al método constructor de la ventana de la interfaz gráfica, él va a decir C va a ser igual a un nuevo conexión base de datos. Y no solo esto, sino que también él se va a conectar y va a decir C punto conectar. Lo primero que debo hacer es eso, enviando el nombre de mi base de datos prueba. Ahora, cuando yo le dé enter a este campo, por ejemplo, que secundario, eventos, action, performance, es decir, cuando yo dé enter dentro del text field, disculpen, aquí el equipo está respondiendo a su tiempo, entonces es realizar la consulta. ¿Qué vamos a crear dentro de conexión? Ya esto no lo necesito, puedo cerrarlo, incluso puedo eliminarlo, no lo necesito, eliminación segura, sí. Ya hicimos la demostración, por ejemplo, de consultar 2, ya se hizo la demostración. Ahora vamos a crear otra función llamada consultar a partir de la primera estructura, por ejemplo, pero esta va a tener un parámetro de entrada. ¿Qué necesitamos saber de lo que se va a consultar? Bueno, yo necesito saber la tabla, en este caso la tabla, por ejemplo, vamos a crear y la condicional. Entonces yo voy a decir, bueno, requiero un string tabla y un string bueno, puede ser así, donde, ok, y añadiría yo aquí, por ejemplo, dentro de esta estructura el siguiente orden. Aquí sería tabla
y aquí sería ¿dónde? Entonces así, bueno, ya tenemos nuestra función consultar, pero el dónde en la condición la va a tomar de la interfaz aquí, y el nombre de la tabla la va a tomar de esta condicional. Ya queda de parte de ustedes que pueden incorporar la validación, es decir, cuando este campo está vacío, cuando no se ha seleccionado ninguno, por ejemplo. Pero ya eso es extra, ya es la clase de validación, ya la tenemos, ustedes tienen que modificarlo. Aquí sería entonces que, muy bien, ok, si el resultado existe, debemos saber que se va a imprimir el resultado. Del resultado vamos a tomar el último, el primero, todos. Entonces, para este caso puede que el resultado tome una estructura cíclica. Vamos a tomarlo así. Vamos a tomar el bucle. Vamos a borrar la condición especial. Entonces, si existe un siguiente, mientras existe un siguiente, él va a seguir imprimiendo estos datos. Ahora, aquí hay una inconsistencia, por ejemplo, porque no sabemos cuántas columnas, si la queremos para otras tablas, ok, pero como sabemos que es para la tabla producto, entonces al menos esta condición de estas variables van a permanecer siempre. Entonces lo voy a dejar así. Ahora lo que necesitamos es probar de una vez la interacción en cuanto al evento. Vamos a tomar los datos. Entonces cuando yo le doy enter, lo primero que va a hacer él es extraer, capturar datos de la interfaz. Es decir, va a tomar el combo bots 1 punto get vamos a hacer lo que él automáticamente lo tome. Get, por favor, tú puedes. Vamos, get, sí, ese es mi error. Get select item. Muy bien, ok, y va a tomar también la condicional aquí, que este es el field 1 punto get select get text, perdón. Ok, ahora sabemos que no podemos manipular esta data si no la almacenamos en una variable, pero quedando así, por ejemplo, yo creo un string, ya voy a llamar a la función a la que necesito, que es c punto consultar. El nombre de la tabla se encuentra ¿dónde? Se encuentra aquí. Ok, yo puedo crear directamente, ya agarrar esto, tomar este dato y colocarlo aquí, y tomar esta estructura y colocarla aquí sin el punto y coma, claro, y listo. Ok, este es el tipo objeto y él me recibe un string, tendría que hacer esto. Pero también puedo decir, digo, yo soy más ordenado, entonces digo string tabla va a ser igual a esto, y string donde va a ser igual a S, y cambiaría entonces, por ejemplo, tomaría la misma estructura y aquí envío tabla y donde son los dos únicos parámetros que me está recibiendo esta última función, la función consultar, y a partir de eso se va a realizar el select. Ok,
y me imprimirá los resultados. Vamos a verificar entonces. Ahora lo que yo quiero es que este resultado no lo imprima como salida estándar del sistema, sino que los incorpore a un objeto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, creo una función, en este caso, o hago que ella me reciba la referencia. Por ejemplo, yo puedo hacer que la conexión, es decir, la interfaz me reciba el dato, o envío, por ejemplo, enviaría el objeto de interfaz gráfica a la clase conexión. En este momento, en ningún momento he realizado esto, pero ya como estamos trabajando con consultas, pues puede incorporarse estos casos. Por ejemplo, yo crearía un public void recibe text area, el cual tomaría, por ejemplo, el poder recibir el text area 1. Y simplemente this punto, este text area no existe, no lo he creado, vamos a crearlo. Text area 1, o creo una variable y digo entonces this punto text area 1 va a ser igual a text area 1. Ok, y aquí lo que yo haría es text area 1 punto append y agregaría esta sentencia. Por ejemplo, prácticamente lo único que tendría que hacer es modificar aquí. Listo, text area 1.append incorporaría esto. Lo que viene ahora es hacer que desde la interfaz, antes de ejecutar la consulta, primero yo envíe, por ejemplo, c punto recibe text area y envío el text area 1. Para poder imprimir en él, primero debo haber enviado el objeto, es decir, que tenga asignación de memoria, recursos de memoria en él. Si no he llamado al text area, él no me va a poder imprimir en pantalla la información. Entonces, bueno, verificamos la lógica de nuestro programa, a ver si el profesor se equivocó. Vamos a hacer la consulta, vamos a tomar la estructura, perdón, nos hacía falta es modificar. Ven que aquí hemos hecho una condicional con una condición like, y nos hace falta indicar el tipo de tabla. Puede ser lo siguiente. Para tomar el orden que sea correcto, siempre conocemos, perdón, la tabla. Lo que necesitaríamos es el dato de la columna. Aquí tengo un error, el primer error propio. Yo estoy enviando el nombre de la tabla, pero la tabla la sabemos, la tabla es por defecto, la tabla es producto, por lo tanto de conexión la tabla la conocemos. Lo que no sabemos es el campo, es decir, este objeto está además, aquí es el campo o columna, y aquí la tabla siempre va a ser prueba, porque es por defecto. Cambia esta asignación, por ejemplo, aquí sería primero la columna más columna más la condición like, el comilla simple, porcentaje, la palabra que está en el campo texto, porcentaje, comilla simple. O
sea, acabo de adaptarlo a la nueva condicional. Por ejemplo, entonces esto es lo que estaría en el campo texto y esto es lo que se seleccionaría con el combo bots. Todo lo demás queda igual por defecto. Entonces quedando así, columna y donde. Y entonces aquí estaríamos trabajando con columna, y aquí también, si no tenemos ese problema, ya tenemos todos los datos, debido a que, por ejemplo, aquí se estaría trabajando es con la variable dentro del parámetro. Entonces, bueno, en el momento parece que nos haría es falta verificar aquí el orden. Entonces, muy bien, verificamos, tomamos los datos, columna y donde, enviamos, conectamos con la interfaz para enviar a la clase conexión el objeto y luego consultamos enviando los datos. Él va a recibir los datos, la columna y el donde, va a realizar la consulta select, si existen resultados los va a tomar y los va a imprimir en el text area que se ha enviado. Muy bien, parece que la sentencia es correcta. Ejecutamos, modificamos ahora, pero con interfaz gráfica. Ok, la conexión ha sido exitosa, es correcta y ya nos ejecutó la ventana. Muy bien, entonces aquí sería, por ejemplo, donde la descripción contenga new. Si doy enter, ok, me dice la tabla prueba no existe. Vamos a verificar. La tabla se llama producto. Muy bien, la tabla no se llama prueba. Bueno, así podemos también conocer cómo serían las excepciones. Que sería, en este caso, este tipo de excepción, dice MySQL syntax error exception, es decir, error en la sentencia que se está enviando. Él me está diciendo que yo estoy enviando aquí, por ejemplo, en la sentencia yo estoy diciendo que la tabla es prueba. No, la base de datos es prueba. La tabla se llama producto. Y aquí es correcto, ok. La base de datos se llama prueba y la tabla se llama producto. Ok, lo siguiente es volver a probar, pero también podemos hacer que en la interfaz esto ya salga por defecto en blanco. Muy bien, volvemos a ejecutar. Esperamos un momento mientras el equipo hace la limpieza y construcción y ejecutamos. Muy bien, ahora sí, le digo donde la descripción contenga A y doy enter. Todas las descripciones donde la condición contiene A son estas: código 1, código 2, código 3, código 4, código 5, código 6, código 7, código 8, todas estas. Pero donde contiene new, por ejemplo, ok, él me está añadiendo, después de la 8, por ejemplo, aparece la 6, que es la única donde en la descripción contiene new. Pero vamos a hacer que nos reinicie, o sea, ahora son funcionales. Vamos a hacer que nos reinicie el tejaria. Lo haríamos así, por ejemplo. En la conexión, cuando él reconoce que existe, la primera vez que se emite la consulta, cada vez que se emita la consulta, lo que podemos hacer es agarrar el text area y vaciarlo. Decimos text area punto set text y enviamos un parámetro de string en blanco. Esto reiniciaría la interfaz y podemos también colocar este append, es para agregar datos. El primer dato agregado, por ejemplo, va a ser datos de la consulta con un al 92n y doble al 92 aquí, al 92n, al 92n.
También lo que haríamos es, ejemplo, hacer esto. Y aquí otro A92N. Estamos organizando el orden de... Muy bien. Para mejorar un poco la estética de la visualización, vamos a verificar esa modificación y vamos a probar con otros elementos. Voy a tomar aquí a examinar todos los datos de la tabla producto para hacer las pruebas. Bueno, ok. El único que contiene, vamos a verificar, por favor, ejecutamos. Vamos a hacer la prueba. Donde el nombre contenga la palabra poder, la única que contiene eso sería el código 3. Entonces decimos donde el nombre contenga la palabra poder. Doy enter. Bueno, me dice que esta sería solo, muy bien, aquí tenemos como que exceso de saltos de línea. Vamos a verificar eso. Excesos de saltos de línea, aquí ya no necesitamos tantos saltos de línea, si lo estamos tomando aquí. Muy bien, un solo salto de línea, luego vendría el elemento de separación. Esto es por si existe más de un dato. Dos saltos de línea y vendría el código. No, un solo salto de línea. Creo que esto me mejoraría la interfaz. Muy bien. Ahora sí. Hacemos las validaciones. Ok. Donde el nombre contenga la palabra poder sería el código 3 que ya verificamos. Donde el nombre contenga la palabra poder sería solo el código 3. Aquí está, código 3 con las descripciones, cada uno de sus datos. Si yo modifico y digo, bueno, donde el nombre contenga la palabra o la combinación, por ejemplo, A, B, N, O, A, B, O, y le doy consultar. Jabón, el único nombre donde hay la combinación ABO es jabón, para el producto llamado jabón. Así podemos, por ejemplo, cuando queremos consultar un nombre de un empleado, el empleado por nombre, y aquí la combinación Joaquín, Juan, alguna combinación. También, por ejemplo, vamos a verificar cuántos nombres contienen la combinación Nilla. Y en este caso ya me actualiza, ¿ves? Me reemplaza la pantalla. El único es el de nombre destornillador. También, bueno, por ejemplo, digo donde el código contenga 1. Si doy enter, vamos a verificar ahora aquí, por ejemplo, bueno, parece que es correcto. Donde el nombre contenga 11, no existe un código 11. Donde la cantidad contenga 1, entonces aquí me va a tomar, por ejemplo, el código 3, la cantidad es 11, contiene la letra 1. El código 5, la cantidad es 1, es correcto en esos dos casos. Otra aquí, por ejemplo, donde el estado sea inactivo. Y aquí están, los únicos inactivos son el código 5 según este resultado y el código 6. Verifico aquí, el código 5 está inactivo y el código 6 inactivo. Todos los demás, entonces bueno, ya tenemos una interfaz que se comunica por medio de conexión a base de datos con nuestra tabla, y desde la clase conexión base de datos podemos obtener un dato único o múltiples datos. Ya queda de parte de ustedes, alumnos, que puedan tomar este ejemplo e incorporar las validaciones. Los espero en el siguiente video, donde estaremos realizando la consulta de un usuario con nombre y contraseña para verificar si existe o no existe. Hasta el siguiente video.